Hola, ¿qué tal, Ibex? Buenas noches a todos. Fíjate que yo estaba viendo este operativo como una cortina de humo, Ibex. Es algo que están haciendo para distraer a la gente de la crisis económica que está atravesando el país, de cómo dejó ese déficit de más de 7 billones Andrés Manuel De acuerdo y otras contigo, amigo. situaciones. Nada más te recuerdo que ahorita el tema sí es platicar de ello, pero estamos hablando, vuelvo a repetir para todos los que están ahorita los ponentes de la mesa, siempre nos mencionamos que existe un ente corrupción, siempre nos mencionamos que conocemos parte de la corrupción, siempre mencionamos que existe un mal proceder por parte de autoridades que se brincan la norma, la ley, pero ¿quién de nosotros tenemos ahora sí que los pelos de la burra en la mano para poder entender dónde está el eje? Porque no puede ser que se brinquen, o sea, ese es el tema principal. Existe una regulación, existe una norma, y de repente, pues sí, a lo mejor tú y yo somos parte de una corrupción y nos brincamos esa norma, pero va a llegar alguien que nos va a revisar esta norma. Y resulta que lo metimos con una lana por allí para que se integre nuestra corrupción. Entonces, esta formulación se replica una y otra y otra y otra y otra y otra vez sin sentido. Ese es el tema, amigo, para que le demos este candor y podemos ir ladeándolo con diferentes argumentos. ¿Me doy a entender? Adelante, continúa, Raúl. Sí, claro, para allá iba Alex. Fíjate que es algo que la lógica lo apunta. O sea, yo podría casi asegurar que hasta existe un organigrama de funcionarios del gobierno que están coludidos con la delincuencia. Te pongo un ejemplo, aquí en mi estado la extorsión, o sea, es algo de lo más común a plena luz del día. O sea, como decía Grillo ahorita, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo es posible que enfrente de la policía se pasen los cobradores en la motito, está recolectando la cuota a los comerciantes? Eh, yo pienso que ya lo vieron como un negocio en el que no tienen que invertir absolutamente ni un peso como el de la droga y es mucho más rentable. Por eso, pues no agarran a nadie, por eso agarran, como decía ahorita compañero Grillo, intermediarios o gente pues realmente de abajo, no agarran a los cabecillas. Es todo, Olivex. Hey, muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida al señor Marcas. Adelante con tu comentario. Ya viste de qué se trata, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mira, lo que pasa es que ya el crimen organizado, es mi punto de vista, ¿verdad? Porque yo ni soy delincuente, ni he pertenecido a ninguna célula criminal, ni algún cártel, ¿verdad? Simplemente voy a opinar sobre lo que todos conocemos, lo que todos hemos vivido y hemos. El crimen organizado, por eso es crimen organizado, porque ya es una empresa que no sabemos quién es el dueño, como lo dijo el Grillo, ¿sí? Atrapan a personas que que no son dispensables para la organización. En este caso, lo que pasó en Toluca. Al rato llegan otros y el carro sigue trabajando y sigue avanzando, ¿sí? Es tanto el poder del crimen organizado que ya lo hemos visto y hemos hablado de ello, que hasta el mismo presidente se ha visto involucrado. Si el mismo presidente se ha visto involucrado o el expresidente se vio involucrado en esas situaciones de narcotráfico, que en Estados Unidos lo han señalado, ¿qué puede esperar de un presidente municipal, de un regidor, de un síndico, de un gobernador de estado, de un diputado estatal? Son personas vulnerables que fácilmente el crimen organizado los logra corromper, por las buenas o por las malas. Si al presidente de la República se le ha hecho una suposición, porque no se le ha comprobado nada, que está relacionado con el crimen organizado, que tiene toda la protección del ejército, y que lo hayan infiltrado al presidente, pues a los demás políticos, ¿qué les espera? Al ciudadano, al comerciante común y corriente, ¿qué le espera? Al empresario, ¿qué le espera? Que le lleguen y le cobren una lana y la tenga que dar. Y nadie sabe y nadie vio. El encargado de mantener el orden en el país es el ejército. El ejército. Y el ejército no hace nada.
El ejército está para construir aeropuertos, el ejército está para construir trenes, el ejército está para construir refinerías. Y para combatir el crimen organizado, ¿quién está? Nadie. No hay nadie para combatir el crimen organizado. Y desgraciadamente esa es la situación que vive nuestro país, que el crimen organizado ya rebasó a los políticos. Los políticos ya son vulnerables al crimen organizado. Ya un político no es como antes, que se le veía como una imagen de respeto, de poder, de autonomía. Ahora no, un político, cualquier grupo criminal lo puede abordar y meterlo a sus filas sin que pueda hacer nada. Entonces, de ese grado es la impunidad, de ese grado es la delincuencia en nuestro país, que el crimen organizado ya rebasó al sistema político mexicano. Es cuanto, Laira. Muchísimas gracias, te agradezco por esa participación. Vamos a darle la bienvenida al señor Jeani. Gracias, ¿cómo estás? Saludos hasta donde te encuentres. Me bajo Laira, me bajo para que tú eres otro. Ok, gracias, te agradezco, muchísimas gracias. Saludos. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor, con tu comentario. Sé que no comprendes muchísimo de la corrupción de mi país, pero creo que en tu país también hay corrupción. ¿Cómo se da? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se suscita este tipo de situaciones? Adelante, por favor. Bueno, mira, el tema aquí de la corrupción es algo muy, muy complejo, porque aquí toda la política, para mí, toda la política está corrompida, desde los más altos mandos hasta los más bajos. Aquí cualquier político aquí, ahorita, que está con el Estado, es corrupto. Porque obviamente si el presidente lo es, obviamente sus allegados también lo serán. Como era antes de la llegada de estos criminales, sí, había corrupción, pero eran solo malversaciones de fondos, no eran temas criminales, no era de que estaban con un criminal y eran corruptos o se los obligaba, no. Obviamente sí, aquí existió la delincuencia, siempre ha existido, pero no tienen tanto poder como para corrompir al gobierno, no. Con la diferencia aquí de la corrupción es que nosotros tenemos un país con muchos recursos minerales, tanto el petróleo, coltán, oro, diamante, o sea, aquí hay cualquier clase de mineral que tú busques en internet, aquí lo hay. Y ahí está el tema de la corrupción, el dinero, sobre todo el dinero hacia el petróleo, que es lo que más produce nuestro país. Y obviamente han habido muchísimos presidentes que roban. Aquí el tema más es de robar al Estado, no tanto por una organización criminal o esas cosas, pues, como lo hay en México, que si estos criminales le dan un alto, llegan y asesinan gente inocente o cobran piso, ¿no? Antes aquí el corrupto era el rico y los gringos que venían aquí robaban y eso, y hacían lo que les da la gana, pero no, el país no estaba mal, pues. Con la llegada de Chávez, cuando nacionalizó todo, fue donde la familia de Chávez empezó a tener dinero, todos empezaron a tener plata, todos los funcionarios de alto rango tenían camionetotas del año, todo, y eso es algo que no se veía en el país. Los militares tenían hasta helicópteros, hasta aviones de ellos mismos, y eso es algo que nosotros no lo veíamos en un político aquí en La Cuarta. Eso no se veía, un político en camioneta, un político así, o sea, grandes lujos, grandes mansiones, no. Por eso es que yo digo que ahorita la corrupción está desde el tema militar, el tema político, de la presidencia abajo, pero tanto es de robar, es de que roban al Estado. No es como en México que, bueno, los narcos y eso, y el tema ese político. Es lo que yo he visto en la perspectiva de su país, pues, y es lo que veo aquí en la perspectiva de mi país. Porque aquí hay criminales, sí lo hay, pero son pequeños criminales que mandan en estados, en pequeños estados que no están con el gobierno, pero aquí hubo un criminal llamado en la Cota 905, no me acuerdo el nombre. Él traía y producía el 20% de la droga que aquí se hacía en el país, y él decía que el otro 80% lo financiaba el gobierno, o sea que era del Estado. Entonces eso era algo muy grave, que un criminal dijera eso. A los meses se le metieron para allá, para donde él estaba, y mandaron 800 efectivos y lo eliminaron a todo y a su banda. Entonces el Estado como tal es el que controla aquí el tema de la droga, el tema de las bandas, el tema de absolutamente de todo.
Aquí quien tiene el poder es el Estado y nosotros sabemos que el Estado es el corrupto, es el ladrón y es el criminal. Muchísimas Ese era gracias, mi punto. te agradezco muchísimo por esa opinión y siempre es bueno comparar estos niveles de corrupción, pero creo que los procederes son exactamente los mismos. Para ello vamos a darle la oportunidad al señor Alberto. Alberto, gracias por estar aquí. Ahora sí, mi hermano, creo que conoces un poco o cuánto de ello. Te agradezco muchísimo. Adelante, por favor. Me caí, no sé si habla Jorge o hablo yo. Ah, te cortó, dale. Pues es que es como bien decía el Grillo, no puede haber una delincuencia si no está arreglada con el municipio, con el estado y con la federación, porque funciona como una empresa y esto quiere decir que hay personas que son los que trabajan en piso, los punteros, los puntos y todo eso, pero necesitan protección. No, no nada más la protección social, también la protección gubernamental. Y si esa protección gubernamental lo puedes extender del municipio al estado, entonces tienes más área de cobertura. Pero si eres tú el que cuenta con la protección estatal y no la federal, difícilmente te vas a poder brincar a otro estado. Difícilmente te vas a ir del estado A donde trabajas a ir a conquistar el estado X. Porque para empezar te queda lejos, para seguirle hay que mover todo lo que se necesita, o sea, el producto que vendes, lo que necesitas para proteger ese producto y las ganancias que genera ese producto. Si un gobierno, cualesquiera que fuera, quisiera realmente acabar con la corrupción, empezaría por hacer auditorías patrimoniales a todos sus políticos y a todos sus funcionarios. Y con eso acabaríamos mucho de esa corrupción, porque el dinero no se puede esconder. No hay manera de que... Sí podrás esconder algunos milloncitos, pero después cuando lo empiezas a acumular, cuando empiezas a escalar, no hay forma. No hay forma legal de que digas, yo que tengo una gasolinera, pues ya me dio para comprar otras dos. Porque financieramente los números no mienten. Y ese es el gran problema con muchos de los gobiernos, de todos los colores, ¿eh? No es exclusivo de uno. En algún momento se intentó hacer algo, un presidente impuso una ley donde no podías depositar más de 15,000 pesos en efectivo y si los depositabas tenías que reportar de por qué o a razón de qué. Pero llegó otro gobierno y lo tiró, porque también el mayor consumidor de facturación falsa pues es el gobierno, la mayor empresa que mueve dinero en efectivo es el gobierno. Y el segundo es la delincuencia. Y no puedes ir a querer limpiar un municipio si no limpias la cadena completa. Esto es, si limpias el municipio, tienes que limpiar el estado casi en automático, porque ese espacio que limpias va a volverse territorio de conquista para los demás. Entonces, el chiste, si esto queremos que funcione, como lo que sucedió ahorita, pues hay que ver a quién le limpiaron la plaza o el que va a llegar, ¿sí? O del que se estaba queriendo salir del huacal. Porque hay gente que llega a esos puestos, hay gente que se pone en esos puestos precisamente para cuidar lo que ya se tiene. Y de eso doy un ejemplo. Hay ciertos municipios a los cuales nosotros vamos y con quien nosotros tenemos que reportarnos no es con la policía, es con el de protección civil. Y la instrucción que en algún momento que le han dado a las personas con las que trabajo que han ido para allá, es que le dicen, si tú ves a la ambulancia de protección civil, no puedes salir. Porque la ambulancia de protección civil es la que utilizan para anunciar que va el ejército, o que hay operativo, o que es toque, que no puedes moverte del pueblo. Entonces no nada más es el asunto de las comandancias de la policía. Es, como bien dijo Grillo, toda una estructura que funciona para proteger el negocio, que da muchos dividendos y que en algún lugar tiene que estarlos gastando, guardando, moviendo o invirtiendo. Hasta ahí.
Muchísimas gracias. Perdón, hace ratito estaba hablando y tenía el micrófono silenciado. Les pido una disculpa. Vamos a darle la bienvenida al señor Ramsés. Señor Ramsés, adelante con su comentario, por favor. Gracias por estar en este espacio y ojalá nos pueda platicar cuál es su percepción de acuerdo a estos movimientos que tenemos de cómo se pronuncia. Mencionamos todos los días, hay corrupción, es corrupto, es esto, pero la norma ¿dónde queda? Quiere decir que nadie respeta nada de la norma, nadie se interpreta por la razón, por la lógica o por decir es necesario. ¿Hasta dónde llega este tipo de situaciones? Su percepción, adelante. Sí, muy buenas noches, gracias por aceptarme. Mira, mi punto de vista es, quiero platicar un poquito sobre esto de la corrupción y todo. Pues yo pienso que empieza desde la campaña de todos los políticos. En este caso yo pienso que es un poquito diferente, porque muchos aquí de los compañeros dicen a quién se le está limpiando la plaza, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que en esta campaña de nuestra presidenta y la de Xochitl fue muy diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque en las anteriores necesitaban de mucho efectivo de las televisoras, entonces ahí claramente hay un acuerdo. Una vez que ganan, entonces ya pues le tienes que echar la mano. Pero en este caso no lo veo así. ¿Por qué? Porque la presidenta actual ahorita no necesitó, casi ya estaba un 80% seguro de que ella iba a ganar. Entonces es por lógica que ¿para qué pides ayuda si ya sabes que vas a ganar? Entonces pienso que no hubo acuerdos con narcotraficantes o con televisoras, con los millonarios, y entonces ese es mi punto de vista que veo yo, que no, ahorita están empezando a trabajar. Sí es cierto lo que dicen, no es que tiene que limpiar desde acá, pero pues yo lo veo así, ella va empezando y pues está haciendo un trabajo. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, agradezco con ese comentario. Vamos a darle la bienvenida al señor Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar en este espacio. Si nos puedes pronunciar, ¿qué opinión tienes de lo que estamos platicando aquí en la mesa sobre este eje? Adelante, por favor. Mira, Naites, yo soy testigo de cosas que pasaron en mi pueblo, cuando estaban los Zetas. No te puedo poner a nadie como en evidencia. No tengo a nadie en quien me ayude a evidenciar la cosa que yo vi. Que sí hubo dinero de parte del cartel del Golfo para López Obrador. Yo anduve ahí, compadre. A mí no me va a decir nadie. No lo quería decir porque me estoy exponiendo a algo. Pero yo anduve ahí. Yo te digo porque estábamos en una carretera y yo me paraba con ellos porque eran puros camaradas, eran puros amigos de los que andaban con los Zetas. Y andaban poniendo un troque como ponen las cajas de las trailers, las cajas solas. Y le digo, ¿qué andan haciendo? Pues aquí jalando. ¿Y qué van a hacer? Pues a poner un cartelón. Y ya cuando vi cuando lo sacaron, mira, yo te lo juro que me dio así, porque vemos gente que sentimos la mala vibra de otras personas. Donde sacaron aquella cosa, me dio acá, digo, ¿qué andan poniendo ese pelado? ¿Sabes quién era? El señor López Obrador. Le digo, oye, ¿por qué andan poniendo ese pelado ahí aquí?
Nosotros somos priistas aquí, hemos sido priistas todo el tiempo en Tamaulipas. No, pues son órdenes de arriba, pinche Mere, porque a mí me dicen el Mere, por eso se dice Mario, el Mere Reina. Bueno, así queda la cosa. Y desde entonces tengo yo la espinita, yo nunca supe que el cartel de Sinaloa también le había pasado billetes, y que eso yo no lo sabía. Perdón que los interrumpa, pero es que creo que ya nos salimos bastante del tema, porque creo que el tema que nos puso el anfitrión era respecto de cómo funciona o cómo es que se involucra el crimen organizado en todo esto, o cómo es que pasamos de el ejercicio de una actividad legal y cómo esto se mezcla con una actividad ilegal y cómo tratas de camuflajearlo, de maquillarlo. Con billetes, señor Grillo. Sí, le juro que me queda clarísimo, pero es que aquí a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Bueno, usted lo vivió de primera mano y le creo, porque yo he tenido asuntos en mi mesa que le juro que le confirman lo que usted me está diciendo, son pocos, pero creo que el tema al público es otro. ¿En qué sentido? Pongamos nuevamente el contexto. En el Estado de México se llevó a cabo una operación conjunta denominado Enjambre, en donde participaron fuerzas federales, fuerzas estatales y fuerzas castrenses, en las que trataron, y digo trataron porque no pudieron llevar a cabo todas, trataron de ejecutar 14 órdenes de aprehensión, de las cuales se consumaron 7 en diferentes municipios. Curiosamente detienen en su mayoría, de esas 7 detienen o intentaron detener a directores de seguridad pública. Solo hay un presidente del DIF municipal y solo una presidenta municipal. Y el auge y el chiquitibuna la bim bomba es porque la presidenta municipal detenida hasta ahorita es el mismo partido del que es la presidenta federal y de quien es la gobernadora. Lo chistoso de esto, o digo chistoso por poner algún calificativo, es el hecho de si esta operación verdaderamente es efectiva, es verdaderamente una muestra de poder del Estado de decir vamos a recuperar los municipios, las entidades, el control social para la ciudadanía mexicana, o esto es un business disfrazado de buena acción. Y de ahí, creo de ahí que hay que tomar en consideración ciertas cosas, como cuáles. Primer punto, para poder entender si esta operación fue efectiva y verdaderamente tiene como objeto atender el problema de la seguridad que se vive en el Estado de México, tenemos que dimensionar el universo que es el problema. ¿Cuál es? ¿Cuántas organizaciones criminales están actualmente trabajando en el Estado de México y en dónde están focalizadas y qué actividades llevan? Por lo menos ahorita en el Estado de México hay 5 fuertes, porque obviamente estas se dividen a su vez. Cártel Jalisco, la Unión Tepito, Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Entonces, ¿en dónde están ubicadas? Principalmente en el Valle de México se localizan la Unión Tepito. Hacia el lado de colindante hacia Querétaro y hacia Cuernavaca, Cártel Jalisco. En el centro del Estado de México, lo que es Valle de Toluca, está la Familia Michoacana junto con el sur, y en algunos municipios muy específicos, Guerreros Unidos. ¿Por qué esto es importante? Por el tipo de actividades que controlan. En el Valle de México, como en el centro del Estado de México, es la extorsión y es el secuestro. En el sur del estado es como tal la venta y el manejo de sustancias prohibidas y controladas. También el de armas. Hacia Querétaro, hacia Morelos, son otro tipo de extorsión, son otro tipo de delitos, todos de alto impacto, cabe aclarar. También existen otro tipo de mercados. ¿Por qué? Porque estos de ahí hay que empezar a entender que para poder manejar todo este tipo de problemas
o de fenómenos criminales, hay que entender de dónde vienen. ¿Por qué? Porque simplemente las células que están involucradas en el sur del estado no nada más son del Estado de México, son de Guerrero y Michoacán. No hay un solo elemento detenido desde Guerrero y Michoacán. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema medio lo estamos atendiendo. Punto número 2, ¿de quiénes están detenidos? Los 7 detenidos, todos apuntan precisamente a relaciones criminales con cárteles como Guerreros Unidos, como Familia Michoacana. No hay ninguno del cártel Jalisco, no hay ni uno del cártel de Sinaloa. Principalmente hay que atender este segundo. ¿Por qué? Porque el director de Seguridad Pública del Estado de México fue el que entabló la táctica de seguridad y la estrategia de seguridad en Sinaloa. Lo trajeron para acá. Y creo que Sinaloa no se destaca por ser uno de los mejores estados con operativos en materia de seguridad, y sobre todo por el tipo de nexos que tenían las autoridades en ese estado con esa organización. Hoy tenemos a uno de ellos en el Estado de México, operando al frente de la seguridad pública del Estado de México. Y no ha habido ninguna investigación sobre este cuate, pese a que está metido gobierno federal en la operación. Ahora, una expansión de territorio. Efectivamente, por ahí se está sospechando. ¿Por qué? Simplemente veámoslo así. Tampoco se ha establecido una justificación del operativo. Simplemente Harfuch junto con la gobernadora Delfina llevaron a cabo la operación Enjambre. Sí. ¿Bajo qué justificación? Limpiar al Estado de México de criminales. Qué raro. ¿Y por qué raro? Los que conocen y los que habitan el Estado de México saben lo que pasa en San Pedro Limón, que es un municipio prácticamente colindante, si no es que parte de ese municipio administrativamente ya corresponde a Guerrero. ¿Por qué es muy popular este municipio? Por 2 razones principales. La primera, hay videos en donde el año pasado a la gente, quien la puso quieta y quien le dijo, persona que festeja Año Nuevo disparando al aire, persona que se las ve con nosotros. Atentamente, fulanito y sultanito, familia michoacana. Se sabe que no puedes llegar a San Pedro Limón sin que te encuentres retenes de gente armada, civiles armados, con calibre de alto poder, perteneciente, y te preguntan a qué pirañas vienes y a quién vienes a ver. Se sabe que hay municipios colindantes con Guerrero en donde se guardan o donde se han encontrado casas de seguridad y de donde ha habido últimamente hallazgos. Y curiosamente en ninguno de estos municipios hay orden de aprehensión y ni siquiera se ejecutó un operativo de seguridad o de despliegue de detenciones o de inteligencia. No lo hay. Ahora, curiosamente fue en el Estado de México en donde por última vez, se le vio y se localizó a uno de los cabecillas de la familia michoacana como el Fresa, en donde incluso se le tomó foto en un evento. Después se le tomó foto a su hermano el Pez, pero la última vez que se le ubicó aquí, o que se le ubicó públicamente, fue al Fresa, fue en el Estado de México. Chistosamente, ha habido escándalos en Santiago Teanguistenco, en Toluca, en Sinacantepec, en Metepec, involucrando al crimen organizado, en donde incluso han ido a botar cuerpos, en donde incluso presumieron un operativo en conjunto con la fiscalía del estado de la Ciudad de México, en donde encontraron una casa de seguridad con 4 cuerpos abandonados y no hubo detenidos. Y eso fue en el Estado de México, en un municipio a menos de 20 minutos del centro de la capital del Estado de México. En la misma capital del Estado de México, en Ciudad Universitaria, fueron a colgar cuerpos con narcomensajes y no ha habido un solo detenido. E incluso en las campañas pasadas hubo candidatos de ciertos partidos en los que no pudieron hacer campaña porque le dijeron, tú sigues con campaña y te damos piso. Prefirieron abandonar la contienda. Incluso hubo una noticia que se hizo súper viral en donde
motociclistas que iban en una rodada hacia Valle de Bravo, un grupo de siete personas altamente armadas los bajaron de las motocicletas de lujo, se las robaron y se las llevaron en la carretera Toluca-Valle de Bravo y no los detuvieron. No hay operativo en Valle de Bravo. En Colorines no hay ningún operativo, cuando se sabe perfectamente que los principales municipios en donde está coludido y en donde ha habido mayores índices de violencia por cuestión o vinculadas, entre comillas, al crimen organizado es Valle de Bravo y Colorines. Y no ha habido un solo despliegue. ¿Por qué? Por el tipo de organización que está operando ahí. Ese es el tema. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí nos vamos dando cuenta justamente de hasta dónde está metido esto. Porque obviamente, perdónenme, pero si el fiscal del Estado de México no sabe cuántas agrupaciones criminales están trabajando en su estado, es una persona que no conoce el problema de seguridad del Estado de México. Si es una persona que no puede desplegar determinados operativos en ciertas regiones, discúlpenme, entonces es una persona que no entiende de seguridad pública. Si la gobernadora no sabe cómo opera el crimen organizado en su entidad y qué negocios tiene y en qué zonas tiene, mil perdones, es una persona que llegó al poder sin saber a dónde estaba gobernando. Si el secretario general de gobierno no tiene la menor idea de cómo entablar políticas públicas de seguridad en el Estado, es una persona que llegó al poder sin saber a dónde estaba llegando. Porque hay municipios como Naucalpan, Atizapán, que incluso es popular, conocida la gente, que tiene negocios fuera de regla y que se sabe lo que venden, como alcohol en las banquetas y que saben que tienes final feliz ahí. En municipios como Nezahualcóyotl, como Texcoco, como Naucalpan, como Atizapán, como Huehuetoca, en donde incluso en Tlanepantla, en Chalco, en donde se implementó el famoso dispositivo de los supuestos grupos organizados de protección al transporte público, se sabe quién es el cártel que está detrás del sindicato de ACME. Porque a mí me llama mucho la atención, y no nada más a mí, en su momento, en la administración de Erubiel Ávila Villegas y de Enrique Peña Nieto, curiosamente había una investigación respecto de esa agrupación transportista en el Valle de México. ¿Por qué? Porque cuando se desplegó el operativo, esta empresa en particular soltó más de 300 camionetas, tanto Tajo como Toyotas Tundra del año, con civiles armados. Entonces mi pregunta es, ¿qué empresa tiene tanto dinero para soltar esas camionetas que por cierto son de lujo? La empresa ACME o la empresa transportista es el que está en un consorcio de varias empresas y curiosamente se les ha vinculado con la familia michoacana. No hay una sola orden de aprehensión. En Chalco, Huehuetoca, Texcoco, Nezahualcóyotl. En donde, por cierto, en Nezahualcóyotl se han encontrado giros negros como casas de seguridad con trata de blancas. Y esas investigaciones no son nuevas. Entonces, ¿dónde está verdaderamente la eficiencia de una operación conjunta? ¿Y por qué solo en ciertos municipios y por qué con personas que están ligadas solo a ciertas agrupaciones? Como bien lo dijo Alberto, y lo destaco en este sentido, están por llegar nuevas personas en las que, por cierto, de 124, 119 presidentes municipales van a ser de Morena. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le están acomodando la plaza? En los de Sinaloa. Tan se acabó. Porque entonces ahora estoy entendiendo por qué simplemente hay presidentes municipales que en su momento se les vinculó con determinada organización y que aquí no pasó nada, y fueron candidatos y ganaron la candidatura. Incluso en municipios colindantes con Michoacán como Villa Victoria se encontraron personas y fueron detenidas personas con dinero en efectivo durante la jornada electoral. Y ahí no hay ni un solo operativo montado. En Tenango y Tenancingo, en donde son municipios, en donde lo que polulan son giros rojos como fruteros,
como casas de citas y centros cheleros que se sabe que venden de todo y que están vinculados con determinada organización, no hay un solo despliegue. Como también en Santiago Tenquistengo el cobro de derecho de piso y la extorsión a comerciantes. Y No es hay un que, solo detenido. y es que como bien dice el Grillo, esto tampoco no es nuevo, ¿Puedo no es terminar? novedad. Ah, perdón, échale, Mario. Mira, como lo estaba diciendo, la corrupción creo yo que no se va a acabar porque la corrupción viene desde arriba, desde el de más arriba, más arriba. Y la corrupción está de los dos lados del charco, tanto del lado mexicano como del lado americano. De los dos lados hay corrupción. Se los digo porque yo estaba ahí. No se los digo porque esté hablando nomás a los brutos. No, es que no se trata de eso, es que nuevamente nos estamos desviando del tema. Lo que pasa en Estados Unidos no entra de manera directa a esto. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque el Estado de México en particular no es ruta de ese tipo de mercancías, es otro tipo de mercado. También en el Estado de México tenemos que entender qué tipo de agrupaciones trabajan y qué business traen, que no se vincula con lo que pasa del otro lado del río. Pues sí, de allá El de punto, Sinaloa es donde viene todo. lo que quiero, a ver, señor, el punto es el siguiente. Hay que poner, ¿a qué quiero aterrizarlo? Para ser un poco más exactos. En el Estado de México se mueve mucho la piratería, que por cierto, de acuerdo al estudio internacional de la Iniciativa de Combate al Crimen Organizado Transnacional, es uno de 15 mercados que más dinero le deja al crimen organizado. Le voy a poner una noticia bien chistosa, y digo chistosa porque esta sí ya se está La recaída en lo piratería está exagerado. allá en sus estados. Sí, permita, exactamente. El punto es el siguiente. Hubo una carga de mercancía de la marca Under Armour valuada en millones. Les robaron y les vaciaron los trailers. Se los dejaron botados en la carretera. Curiosamente, hay un mercado en la capital del Estado de México que se le llama Fayuca, que es un mercado que está ubicado en la colonia popular llamada Colonia Sánchez, popularmente conocida así. En ese mercado encontraron las playeras originales que le robaron al Club Toluca en esos trailers. En ese mercado encontraron 7 playeras de los trailers que le vaciaron, pero esas playeras eran literal las que eran del equipo del Club Deportivo Toluca. Originales. Las fueron a encontrar en ese mercado. Chistosamente, en ese mismo mercado se han encontrado mercancías que, por cierto, suelen robar muy seguido en diferentes carreteras, terminan aquí. En ciertos municipios del Estado de México se han desmantelado redes completas de trata de personas. Siempre pongo este ejemplo porque es un asunto que me tocó llevar muy de cerca, llamado una empresa de aparentemente decanes o modelos de publicidad llamada Star tiene decanes, en donde trabajaban de los 124 municipios, trabajaban en 86 municipios del Estado de México. Trabajaban también u ofrecían trabajos en alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios de Guerrero y Michoacán, en donde hacían desaparecidas a las niñas o las hacían pasar por mayoría de edad con tal de pagarles dinero y eran menores de edad. Lo pueden googlear incluso, ¿eh? Lo chistoso de esto es cómo operan todo ese mercado negro, cómo opera en el Estado de México. Ese es Y el bien lo punto dije. eje, Grillo, que creo que la plática está bastante sostenida, porque si te has dado cuenta, siempre hablamos de muchísimas cosas, pero no atacamos a este sentir ciudadano que participa en este acto de corrupción, no atacamos a ese mexicano que se viene a pronunciar, a exigir una cierta calidad de gobierno cuando ellos no cumplen con este tipo de norma. Exigimos o vemos a mucha gente que exige un sentido de justicia cuando ellos están participando del lado de la injusticia. Eso es a lo que quería llegar con demostrar este punto tan álgido, duro, concreto. La corrupción, muchas veces sin querer, lo participamos todos.
La corrupción De se hecho, hace desde el consentimiento ciudadano, tal cual lo expusiste al principio de esta plática, como también se pronuncia en el sentido de la falta de razón de alguien que nunca ha tenido ni los estudios ni la calidad, pero sobre todo se atora muchísimo cuando empiezan a tener algo de poder. Estamos enfermos de poder aquí en México. No sé si estés de acuerdo conmigo y no sé si esta mesa esté de acuerdo totalmente. conmigo. Totalmente, y eso es justamente lo que creo que deberíamos de hacer énfasis. Cómo nosotros como ciudadanos, a veces muy conscientes, a veces inconscientes, participamos en esas actividades que le dejan dinero a estas organizaciones. Por ejemplo, aquí una de las seguidoras de la IBEX, Mimosita, a la que saludo afectuosamente, pone un ejemplo, por ejemplo, el mercado de San Felipe. El hecho de comprar a veces en ciertos lugares animales que nosotros decimos, ay, bueno, es un burrito, es un caballo, es una vaca, es un borrego, muchas veces son ganado robado. O incluso comprar en ciertos lugares muebles, entre comillas, rústicos, alimentan la industria de los talamontes. Incluso comprar en mercados como los que les llaman mercados de pulgas o mercados de piojo, es la principal fuente de fomento al robo de autopartes o celulares robados. Les voy a poner otra noticia muy interesante, que apenas hubo en la terminal de Toluca un operativo en el que hubo más de 50 detenidos comerciantes en el mercado de ahí cerca de la terminal de autobuses, porque no tenían manera de acreditar la posesión de determinada mercancía, principalmente celulares. Y es muy famoso y es de muchos conocidos, porque incluso hay videos de cómo bandas completas a las 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde se te acercan, te bolsean y ya te quitaron celular y cartera a plena luz del día, en una zona tan concurrida como la terminal de autobuses de la capital del estado de México. A 2 cuadras de Palacio de Gobierno hay videos a las 12, 1, 2 de la tarde en donde hay gente armada asaltando a los peatones, en donde ha habido asaltos, incluso asesinatos a 1 cuadra de Palacio de Gobierno. Estoy hablando de la capital del Estado de México, en donde no hay un solo operativo desplegado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como ciudadanos, y también lo decía en su momento Caballero, sí somos cómplices y a veces somos participantes de este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque tengamos cuidado en qué compramos, o a veces qué hacemos o qué no hacemos. Porque ese tipo de mercado, ustedes dirán, ay, bueno, pues es que es una funda de 300 pesos. No es la única que venden, ¿eh? No es lo único que venden, y ese tipo de negocios, mientras que les siga siendo rentable, lo van a seguir haciendo. El hecho de que vayamos a lugares, es que hay que apoyar el comercio local, estoy de acuerdo con apoyar el comercio local, pero no la venta de alcohol en la banqueta, no manches, luego vas a terminar ciego, más que yo, y eso no se los deseo a nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? El fortalecimiento de las instituciones también requiere de la participación del ciudadano. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan del audio? Y verdaderamente es un audio muy crudo y muy duro, en donde en un municipio del Estado de México los policías estuvieron pidiendo ayuda por radio porque los estaban peloteando, y que cuando llegaron pues ya no había nada que hacer. No era demasiado tarde. ¿Perdón? Cuatro, ¿no? Por allá. A este punto, Grillo, pues cómo no, si la misma maña trae radios de la policía, y eso yo lo he visto. Sí, Raúl, y trae ese tipo de radios por 2 razones. Porque hay gente de la policía que se los da, o porque hay gente que es el mismo proveedor de la policía que se los vende. Y eso es por una falsa austeridad. Porque si hay sistemas de protección federal para las fuerzas de seguridad que son de calidad y que no son accesibles para Juan Cuerdas. Pero cuando tienes un gobierno que le da prioridad al por qué voy a gastar algo que me cuesta 10 pesos cuando puedo agarrarme un radio Motorola y con eso lo hacen desde una base como una banda civil, pues entonces el gobierno se entera de todo. Y el sistema, por ejemplo, que traían los de la Policía Federal
Era un sistema encriptado. Necesitabas un radio de ellos y aún así esos radios tenían localización satelital y los podías bloquear desde la central. O sea, si el policía decía, me robaron mi radio, muy bien, tu radio es el número Alberto 2546 y, ok, central, dame de baja ese radio. Y pum, lo bloqueaban. Pero cuando no entiende la gente que gobierna ese tipo de circunstancias por ignorancia o por alianza, entonces sucede que esos espacios se llenan por la delincuencia. Porque Claro. la delincuencia no se va a quedar a ver si, bueno, no, ya limpiaron el pueblito de Alberto, pues no, ya no vayamos a vender ahí. Pues, ya sacaron al grupo de la corte, ahora voy a ir yo. Y hoy me voy a arreglar con quien me tenga que arreglar. ¿Por qué? Porque es dinero. Y les doy un ejemplo de la cantidad, como bien dice Grillo. Si ustedes ven la cantidad de los tianguistas, si les cobran 50 pesos por local o por puesto, pues ¿cuántos puestos no hay? Porque lo pagas por evento. Si te pusiste en el tianguis del lunes, pagas 50. Si te pusiste en el tianguis del martes, pagas 50, aunque sea el mismo. Y aunque sea en el mismo municipio. Y es dinero en efectivo. Libre de inversión. Cualquier tipo de inversión. Entonces, si la gente va y compra los artículos que de otro lado la gente va y desvalija, lavadoras, microondas, televisores, es que son de rebaja, son del 70%, al 50%, pero aquí no hay factura. Y es más, yo se lo llevo, pues para ellos es costo cero y todo es utilidad. Y esa utilidad es, bueno, pues a ver, tu inspector de tianguis o puestos fijos y semifijos, pues ahí te va tu lanita. ¿Por qué? Porque tú cobraste 50 pesos para el municipio, pero de aquí te voy a dar 50,000 pesos porque me dejes operar y no me estés jodiendo. Y ahí nos vamos en cadenitas. ¿Y esos radios no pueden ser interceptados por el gobierno o qué? No, porque tendrías que tomar toda la red, dado que son radios que no los puedes identificar como únicos, pues. Mira, Mario, tú estás en Tamaulipas. Sí. En alguna ocasión, y eso te has de acordar, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en algunos otros sexenios donde de repente se nos iba la señal de celular y de radio por 1 hora o 2? Sí, todavía. Y resulta, y te acordarás que en aquella época cuando tumbaban la señal de radio y de telefonía, había pelotera. Todavía. Porque entraba el gobierno. Lo primero que hacía el gobierno era, ¡pum!, tumbaba todas las señales para que no hubiera comunicación. Cuando sucedió el agarrón que se dieron con Luciel Cárdenas allí en el centro, hicieron exactamente lo mismo. Tumbaron primero la señal. Entonces, si el gobierno quiere hacer las cosas de manera efectiva, lo que necesita es cosas de calidad y operativos de calidad. ¿Para qué? Para vida de hacer que las funcionen. Lo que pasó, por el ejemplo que pasó con Fuerza, los de Fuerza Tamaulipas. ¿Sí? ¿Qué hizo el gobierno? Pues hizo un grupo de choque. Un grupo de choque para poder limpiar y poder acabar con los de las 3 letras, los de la última letra, y los de las 4 letras, y los de la vieja escuela, y los de la nueva escuela, y que los que somos los que escorpiones, y ¿por qué? Porque estaban no han terminado con ellos, Alberto, no han terminado con ellos. No, porque llegó otro, que como bien dijo Grillo hace rato, llegó otro y se arregló. Porque para que las cosas lleguen desde los de Sinaloa hasta Tamaulipas, tiene que pasar por muchos estados y tiene que estar arreglado en todos los estados. Pues no van a dar lógico. 60 dispositivos dispensadores de plomo con el riesgo que en la siguiente carretera estos güeyes por exceso de velocidad los tuerza la guardia. Entonces, ¿por qué? Pues ¿cómo vamos a perder 60 dispensadores de dispositivos de plomo porque estos güeyes iban a exceso de velocidad? Entonces, así como en el transporte, para mover, bueno, en el caso de nosotros que traemos desde Laredo hasta Jalisco, aparte de darle a la fuerza oficial, hay que ir repartiendo en cada estado a los correspondientes. Sí. Y te cobran por pasada. Oye, sí. Bajó un tracto, ok, ahí te va tu lanita. Bajó otro tracto, ahí te va tu lanita. Pasaron 10 tractos, ahí te va lo de los 10 tractos.
Y si no pagas, pues la guardia no se va a meter a decir, oye, pues es que me está asaltando, pues es tu pedo, güey, porque pues no pagaste. Hasta el río está controlado. Exactamente. Entonces, y eso es lo que nos llevaba con el grillo, con el tema que nos planteó el IBEX. Ok, este operativo, ¿a razón de qué? ¿A quién? ¿Por qué? La Delfina tiene que haber sabido, hombre, la Delfina tiene que haber sabido. Sí, pero debe haber sabido para sustituir a alguien o porque a alguien se le estaba saliendo del huacal. Y eso significa cambios de administración. No es limpieza, es cambio de posesión. Porque no puede ser que tú estando en el territorio A quieras ir a conquistar el territorio que está en la... Estando en el territorio A... Porque todo eso cuesta, esa infraestructura que cuesta. Y Adolfo sabe mucho más que yo de este tema. Pero vamos a darle la bienvenida y ahora sí vamos a darle la palabra tantito a Raúl. Raúl, ¿qué opinas de ello, viejo? Para ir rotando la mesa, ¿qué nos puedes proveer? ¿Qué recoges? ¿Qué te llevas? ¿Qué nos puedes apuntalar? Fíjate que me llevo que tenemos que poner nosotros mismos como ciudadanos también de nuestra parte, la IBEX, no fomentar la corrupción y denunciar. Fíjate, te voy a compartir algo breve. Hace un mes me asaltaron saliendo de mi casa a las 10 de la mañana a punta de pistola. Fui a levantar la denuncia y salí regañado. O sea, por eso muchas veces la gente evita, o sea, iba con miedo y si me ponen, y si esto y si lo otro. Eso tiene un mes y es hora que no han venido a levantar el peritaje. Pues date, que antes di que no te fueron a levantar. ¿Sí? Pero sí, o sea, nosotros también tenemos que tomar responsabilidad de la ciudadanía y poner de nuestra parte. Pues te voy a compartir en Tijuana, cuando estuvo feo en el 2008, los levantadones, balaceras en los lugares, la gente dejó de salir, se afectaron comercios, pero se acabó la venta de droga en discotecas, el cobro de piso, o sea, pues no había de dónde agarrar recursos. ¿Qué hacíamos? Nos juntábamos en casas mejor. Y fue la solución, por poner un ejemplo. No, pero es que ahorita la corrupción está por gracias. la Permíteme tantito, amigo Mario, es que tenemos al licenciado Adolfo. Licenciado Adolfo, llega usted un poquito tarde, pero a ver si se puede acomodar a la plática. Estábamos hablando del sentido de la reformulación o la formulación, de cómo se gesta un acto de corrupción en cualquier ámbito, en cualquier tipo de nivel, donde tenemos una cierta norma. ¿Cuántas veces se va violando esa regla, esa norma? Porque tienes que corromper al de arriba y el de arriba tiene que corromper al de arriba y el de arriba tiene que corromper al de arriba, por fuerza, por valor, por amenaza, porque el grupo corrupto es mayor y tú no puedes hacer la diferencia entre ser corrupto y no ser corrupto. Se confronta, lo hemos tocado muchas veces de manera superficial, amigos, si me lo permites, pero nunca hemos escudriñado el ejercicio de cómo se arma esta cadena. Y ahorita ya vamos, culpables los ciudadanos, culpables los que hacen el primer acto de corrupción, culpables con la segunda cadena que permiten porque se coluden con ellos para participar de esta corrupción. ¿Y a dónde nos asomamos a ver o vislumbrar cómo está el sentido de la corrupción? Buenas noches, bienvenido Adolfo. ¿Qué opinión te merece? Adelante. Bueno, pues la corrupción, así como tú la estabas escalonando, no funciona así, funciona exactamente al revés. Es decir, cuando hay un gobernante corrupto, pues obviamente desde la campaña va a adquirir compromisos para poner a personas que de alguna manera lo apoyaron, de una manera u otra en sus campañas. Esas personas no lo apoyaron de gratis, lo ven como un negocio. Es decir, si yo quiero, vamos a hablar a nivel municipal, si yo quiero a lo mejor una dirección o una comisaría, pues obviamente apoyo en la campaña con miras a recuperar ese dinero. ¿Y cómo lo voy a recuperar? Al darme a mí ese puesto, pues yo voy a elegir los puestos de las personas subalternas, en este caso las subdirecciones. ¿Y qué les voy a pedir? Pues les voy a pedir dinero para recuperar lo que invertí, pero además para sacar una ganancia. Es decir,
pues no vas a sacar lo único, lo que tú invertiste, vas a sacar por lo menos el doble, por lo menos. Y cómo lo haces, pues si tienes 4 subdirecciones, por decir algo, que no son 4, son mucho más, pero si tienes 4 y tú invertiste 2,000 pesos, pues entonces les vas a pedir 1,000 pesos a cada una para sacar los 4,000. Y los subdirectores a su vez, pues les van a pedir a los jefes de departamento, y los jefes de departamento, pues a sus unidades, a sus jefes de unidad, y los jefes de unidad, pues a la gente, y a la tropa, y la tropa, ¿qué va a hacer? Pues va a bailar a la ciudadanía. Así sucede. Es de arriba a abajo. Si tú evitas la corrupción abajo, como lo han querido hacer en las policías, vamos a hablar de policías, pues simplemente se sigue dando. Se sigue dando, ¿por qué? Porque la exigencia de arriba sigue estando. Entonces, a lo mejor les estás indicando a los policías que no se den a conocer, pero de todos modos les pides dinero. Y de todos modos lo tienen que sacar de algún lado y no lo van a sacar de su sueldo. Esa es la situación. Por otro lado, acuérdate que en una comunidad sin corrupción, pues no puede existir un policía corrupto. Ningún funcionario puede existir corrupto si la ciudadanía de alguna manera no permite que pasen esas cosas. ¿No es cuánto? Muchísimas gracias. No habíamos tocado el punto donde verdaderamente llega una persona corrupta y mueve toda una cadena de corrupción. Deberíamos de tomarlo en conciencia y ver cómo se podrían atacar este tipo de puntos. Vamos a darle la bienvenida al señor hermano Juan Carlos. Quiero entender que así se lee o se pronuncia. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su comentario? Yo creo que ya vio de qué se trata la mesa. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mi estimado Livex? Muchas gracias y buenas noches a todos los compañeros aquí que están en la parte de arriba, a los que están abajo también, a los miembros del panel. Bueno, pues efectivamente lo que dice el licenciado Adolfo es cierto. Les puedo comentar, tuve la oportunidad por ahí del 2010, estar en un organismo que se creó de la nada. No sé si lo recuerdan, que hubo un tiempo que hubo varios acontecimientos en la Ciudad de México donde hubo una explosión, un incendio, en ese caso creo que una disco y un antro que se fue aquí en la Gustavo Madero. Para hacer un cuento largo, se supone que se creó para evitar la corrupción, ¿no? Y hubo muertos y todo ese rollo. Bueno, efectivamente, la corrupción empezaba de arriba, porque desde arriba a nosotros nos mandaban a hacer los operativos y desde arriba te decían, este se toca y este no. Entonces, pues si no cambiamos aunque decían que subían los sueldos al mando operativo, no sé si recuerden los verificadores de la entonces delegación, se les daba un sueldo pues mínimo, ¿no? Bueno, no mínimo, sino más o menos, no arriba de 10,000 pesos, si no tengo recuerdo. Pues se les subió, se les incrementó a los verificadores el sueldo supuestamente para que ellos no robaran, pero no fue así. O sea, sí, seguían robando por indicaciones de arriba. Entonces, no es así, les voy a poner. En ese entonces, el que era director y el secretario, ellos recibían de una franja de establecimientos mercantiles, mensualmente recibían de 2 a 3 millones de pesos de pura cuota. Eso es real. Aquí en la Ciudad de México, en lo que entonces era el Distrito Federal. No va a dar nombres, pero ya se imaginarán quién estaba en ese entonces gobernando. Pero bueno, eso es real. La corrupción se da desde arriba y jamás se ha acabado. Lamentablemente, como dice el licenciado, comentaba el licenciado Adolfo, se llegan a gente así, y ahora lamentablemente pues lo vemos en el gobierno federal. Están personalidades como ahora el secretario quedó como secretario de Economía, ¿no? Fue entonces jefe de gobierno. Nada más acuérdense de esa etapa que fue muy sonado de el bombo, que fue la disco que se incendió y que supuestamente por cuestiones de corrupción lo que era la Secretaría de, ¿cómo se llama esta? De la protección se me olvida, bueno, la que ve lo de los indicadores de protección de seguridad y todo ese rollo, no contaban con todo eso. Estaban las salidas de emergencia selladas, no estaban abiertas. Imagínense, pues por eso se robó. El incendio fue provocado porque también las instalaciones de lobo no estaban bien acondicionadas. O sea, hubo bastante. De hecho, lo pueden ver, hay un video que
de un peritaje que se hizo, que dura más, como una media hora más o menos. Todo lo que hizo mal, o sea, eso viene desde la alcaldía, y de la alcaldía obviamente le dan conocimiento a la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la corrupción es de arriba, ¿no? No es de abajo, es de arriba, porque son los que te dicen, este se toca y este no. Y entonces esa es mi participación, como experiencia propia, se los digo, existe la corrupción y sigue existiendo. Y en el Estado de México también hay un tema ahí no le voy ya para cerrar. A mí me tocó llevar un asunto hace tiempo con unos abogados penalistas que robaron un camión de una empresa de chocolates. No voy a decirle, no le quiero hacer publicidad, pero en ese entonces era un cargamento, perdón, evaluado en más de 2 millones de pesos. Obviamente se tuvo que presentar la denuncia. Y bueno, para cobrar el seguro, pues tenías que presentarlo allá, ¿no? Ante el Ministerio Público. Bueno, en un principio, el cargamento venía de lo que era de Nuevo León. Se contrató una empresa de seguridad. Esa empresa de seguridad, pues estaba coludida con estos personajes que venían precisamente del Estado de México, venían pasando Querétaro, bueno, toda la parte llegando ya al Estado de México. Ahí fue donde se desviaron. Porque se supone que no podía bajar el conductor, entonces dice que ya no aguantaba. Esa era la versión del que venía, perdón, el elemento de seguridad en el camión. Decía que pues se paró así inmediatamente porque ya no aguantaba. Entonces en ese momento que se bajó él, ya no regresaba. Entonces en el momento que el elemento se baja para ver qué estaba pasando, pues ya lo habían emboscado estos cuates, lo estaban esperando. Y a los de la camioneta que venía custodiando, una sola camioneta, que también dices, bueno, una sola camioneta, pues ¿qué pasó ahí, no? No traían armas de fuego. Obviamente estos cuates sí tenían, pues, con todo, ¿no? Y pues el camión lo desmantelaron, jamás apareció la mercancía, pero por esa razón, bueno, y más, yo ahí dije, no, aquí está metidísimo la policía, ¿no? Y en ese entonces estaba gobernando nuestro expresidente, Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado de México. Entonces, pues, así está la cosa, pues, como dicen, primeramente hay que cambiar esa mentalidad de que cuando vas a tomar un cargo, no vas a robar, ¿no? Sino vas a trabajar para el pueblo, ¿no? Pero, pues, pues no es así. Y bueno, esa es mi parte, eso es lo que ya como pronunciarles. Muchas gracias. No, al contrario, a ti, gracias por esa participación. Vamos a despedir este programa. De verdad, de todo corazón les agradezco a cada uno de ustedes. Me ayudaran a lograr esta meta, objetivo que nos pone TikTok. No lo hubiera logrado sin el apoyo de ustedes. Les recuerdo que el IBEX está construido para ustedes y ustedes ayudan a construir al IBEX, y tenerlos a ustedes aquí de verdad es una cuestión muy placentera en mi persona. Poder dialogar, escucharlos, no me importa su idea, concepto político. Lo importante es que cuando podemos armar una plática estructurada, cuando podemos dialogar con responsabilidad, defendiendo nuestro punto de vista o abonando al criterio de otra persona, nos construimos como mejores ciudadanos. Muchísimas gracias, agradezco de verdad, ya cumplimos las horas, son 10 de la noche con 4 minutos aquí en el tiempo del centro del país. Nivex, una preguntita. Mándeme. Una preguntita. Algo que me preocupa a mí mucho es el Poder Judicial. Yo quiero saber si lo van a disolver, ya lo disolvieron o qué. Pues le hubieras preguntado un cachito antes cuando estaba aquí el licenciado Grillo, que él es la fuente directa de cómo está operando y funcionando. Voy a preguntar, pero pues se bajó. Híjole, así es, amigo. Pues me iba a preguntar, ya traía la pregunta. No me gusta brindar mala información. ¿Y usted, Adolfo? Que si se va a disolver el Poder Judicial, no, únicamente se va a transformar. Qué bueno. Sí, no puede disolverse el Poder Judicial porque se caería todo el sistema republicano que tenemos. Que pasen buenas noches, Dios los bendiga y
Muchas Gracias, gracias. Félix. Buenas noches también. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, Laivix. Saludo a todos. Muy buenas noches. Adolfo, gracias, amigo. Llegas un poco tarde. Raúl, de verdad, gracias por tu comentario de todo corazón. Señor Mario, gracias por estar aquí. Y muy buena participación. Bendiciones. Se aventó el señor hermano Juan. Agradezco a todos muchísimo, de todo corazón. No tengo manera de expresarles. Nos vemos en la próxima transmisión. Espero que este canal les guste muchísimo a ustedes. Lo hago. A mí me gusta mucho tu canal, te lo digo de corazón. Muchísimas gracias, señor Mario, y esperando que en la próxima podamos encontrarnos y vernos. Y si nos vemos en la calle y nos vemos en este canal, nos saludamos y decimos hasta la próxima. Chau, chau a todos. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Buenas noches.